Agustín Echevarne, que es economista, que recién se agarraba la cabeza cuando hablaba Cerruti. No lo quiero vender, pero no podía acreditar lo que decía la portavoz presidencial y bueno, la inflación nos está complicando la vida. Bueno, lo que pasa es que es muy grave porque la gente la está pasando mal. La viene pasando mal porque se viene comprimiendo el salario real desde el 2011 para acá. Pero en estos últimos 4 años ha sido realmente una caída brutal. Y hoy estamos en un proceso que en realidad ya es un proceso hiperinflacionario. ¿Cómo ya es? Bueno, porque la hiperinflación, Philip Kagan te dice 50% mensual, por ejemplo. Pero eso es un economista, Philip Kagan, un especialista de hiperinflación hace 50 años atrás. Pero ¿Con K? Con C. Con C. ¿Cómo se escribe? Perdón. Philip Kagan, C-A-G-A-N. Pero eso lo estudiábamos, me acuerdo, en la hiperinflación del 89, lo a Thomas Sargent, a Kagan, a los que estudiaron los fenómenos hiperinflacionarios. Y cuando vos lo mirás, lo que significa es que la gente empieza a huir del dinero. Lo que mostrabas recién en las placas es la gente que tiene un peso y va al supermercado porque sabe que se le desvaloriza. Claro. Entonces, como sabe que se desvaloriza, no vas a tenerlo todo el mes o 15 días. No lo esperas, va. No lo esperás porque sabes que dentro de 15 días sale más caro. Entonces vas más rápido al supermercado. Eso es caída de demanda de dinero. Si nosotros seguimos la caída de demanda de dinero, hoy estamos en el mínimo de los últimos 20 años. Y cuando mirás el gráfico, después te lo voy a mandar, vas a ver que tiene una caída importante y acelerada. Esa aceleración en la caída de la demanda de dinero hace que se acelere la inflación. Entonces después todo te sale más caro. Entre esos, el tipo de cambio, que es un precio más. Por supuesto, el que es libre, que es el contado con liquidación o el MEP. Entonces lo que vos tenés es, se cae, la demanda de dinero se cae, el poder adquisitivo de los pesos o lo que vale cada billete vale menos, y con eso que vale menos vas a comprar manzanas y te dan menos manzanas. Claro. Ahora, vas a comprar dólares y te dan menos dólares. Claro. Está explicado así, está claro. Hoy abren los mercados, hay una situación muy compleja, nosotros tratamos de ser prudentes siempre, ¿no? Yo te escucho y veo que vos ves inexorable un episodio disruptivo. Y ese episodio disruptivo puede suceder antes de agosto, cuando vengan las PASO, o después de agosto, antes del cambio de gobierno, o es mirar demasiado hacia adelante con todos los problemas que tenemos hoy acá. Sí, a mí no me gusta decir inexorable porque siempre puede ocurrir algo que los economistas no prevemos, algún acuerdo, algo que cambie las cosas. O sea que podría ser. Lo que sí observamos es esto que estoy diciendo. Hay una caída fuerte en la demanda del dinero y hay una aceleración. Hay susto. Hay, si querés, un problema de expectativas. ¿Y el dólar? Y el dólar es consecuencia de eso. Entonces vos tenés un problema. A los problemas de la economía que ya eran muy graves, se sumó la sequía. La sequía significó 20.000 millones de dólares en la economía, lo cual era grave. Pero encima faltaba el componente político. Nosotros siempre decíamos, ojo, porque las hiperinflaciones ocurren cuando además tenés un componente político. Y hoy, lamentablemente, tenés ese componente político que es la pelea del gobierno. No con la oposición, porque estamos en un año electoral y obviamente va a haber una discusión con la oposición. El problema es cuando se pelean dentro del mismo gobierno. Las renuncias, las amenazas de renuncia. El dedo de Cristina, que ahora parece que se revitaliza, ¿no? Para elegir el candidato, eventualmente un candidato único. Exactamente. Tal vez, ahora que vienen las PASO, en algún momento, en realidad ahora en mayo, tienen que definir a quiénes son los candidatos, los precandidatos. Entonces ahí tal vez se resuelva un poquitito esto y haya más claridad cuando tengas algún candidato del peronismo, si va uno solo o si van varios, va a haber que verlo. Toda esa convulsión política hoy se te suma a la economía. Y también hay un factor que es objetivo, que es que uno tiende a asociar un proceso de elecciones con emisión monetaria. Lamentablemente, pero la verdad es que se hace con más gasto y por ende con emisión monetaria porque no hay otra fuente de financiamiento o las que hay son carísimas. Bueno, cuando mirás el primer trimestre del año, lo que observás es que no se cumplieron las metas con el Fondo Monetario. Gastaste 250 millones de pesos más extras. Entonces, evidentemente, ahí tenés un problema serio y por eso son todas estas viajes y reuniones que tiene Massa con digamos, los grupos de poder internacional y está consiguiendo, rascando la olla hasta el último centavo que puede conseguir. Ahora se va a la CAF, pero antes estuvo en el BID, en el Banco Mundial, sí, está tratando de lograr que le adelanten los 5.000 millones de dólares que el fondo le tiene que dar hasta fin de año, que se los adelanten para antes de junio, más allá de que está presionando a algunos sectores para que cerealeros y de aceites para que liquiden lo que tienen que, lo que aparentemente prometieron que iban a liquidar, no lo sé. Sí, te diría que la buena noticia es que como es un año electoral,
ahora se está debatiendo cuáles son las alternativas para el próximo mandato. Claro. Y eso para mí es un tema muy importante. Yo observo que hoy el debate es mucho más interesante de lo que era hace 6 años atrás. Hoy en la oposición casi todos los candidatos están diciendo acá hay que poner mucho más racionalidad en el gasto público, o sea que hay que bajar el gasto público con un tema básico. Por supuesto que no va a ser sencillo, nadie cree que exista un plan magia ni nada por el estilo, va a ser muy complicado, pero vas a tener que hacer una cantidad de reformas estructurales, reforma laboral, para flexibilizar, para ponerte cerca de lo que es el siglo XXI. Hoy en el mundo cada vez menos hay una persona casada con una empresa durante 10 años o 20 años. Hoy trabajas un rato para una empresa, otro rato para otra. Tal vez los chicos pueden estar trabajando para 3 o 4 empresas al mismo tiempo desde su casa, porque existe el tema de que tenés por internet, puedes estar trabajando. Claro, entonces hay que cambiar las normas, flexibilizar, permitir que crezcan las empresas. Y da la sensación de que algo de todo esto que describís lo estamos entendiendo como sociedad, que no va a ser gratis, que va a ser doloroso, que el ajuste en términos de, digamos, darle razonabilidad a las cuentas fiscales hay que hacerlo, que la inflación es ajuste, o sea, no es que venimos zafando del ajuste, lo estamos haciendo de la peor manera. Y que además me parece que lo más interesante es comprender que si se ajusta el gasto de la política, del Estado, entonces el sector privado va a estar mejor, no peor. Porque siempre que se hablaba de ajuste era como decía, pero estás ajustando a la gente. No, es al revés. A la gente estás ajustando el gasto público para no ajustar a la gente, para liberar a las pymes, sobre todo, que necesitas, que son las que generan el 65% del empleo en Argentina. Agustín, de nuevo, siempre para estos temas técnicos hay poco tiempo, pero a mí me gustaría preguntártelo. Ayer yo estuve escuchando largamente, porque es muy compleja la explicación y Javier se tomaba su tiempo para darla y aún así no llegaba a redondear la idea, no por su dificultad, ¿no? Yo entiendo que porque es muy compleja. ¿Vos crees que la dolarización es una opción para salir del problema en el que estamos? O sea, en la Fundación Libertad y Progreso nosotros estamos elaborando los 2 proyectos, uno de dolarización y otro de sistema bimonetario, para que puedan tener opciones el próximo gobierno, ¿no? La dolarización es factible, es compleja. Emilio Campo lo ha trabajado mucho, viene trabajando hace 2 años, él es consejero académico de la Fundación. Hoy voy a tratar de hablar con él, Es extraordinario el trabajo que ha hecho. Milei ha dicho, me gusta más el proyecto de Emilio que el mío. Bueno, porque ha tenido mucho más tiempo para estudiarlo en profundidad. Y por supuesto, no es magia. Nadie crea que esto que significa magia. Tenés que hacer todas las demás cosas igual. Es decir, tenés que bajar el gasto público, tenés que ordenar las cuentas fiscales. Déjame que haga una síntesis de lo que yo entendí. Aún Emilio Campo también, como Milei, dicen que para llegar a la dolarización hay que hacer desaparecer el Banco Central. Ahí yo tengo, no es que yo sea muy importante, pero ahí yo tengo el ruido de si es posible o no. Porque si, desde el punto de vista de la vida, si para mejorar las cosas solamente hay que hacer desaparecer lo que no te gusta, lo que funciona mal, y no hacerlo funcionar bien, estamos medio complicados, es medio autoritario, pero es para empezar a esbozar. No, es muy lindo estudiar el debate de cuando se creó el Banco Central. Eso es interesante porque ahí tenías a Enrique Dickmann, que era socialista, y a su alumno, que era Enrique Pinedo, que había sido su alumno. Y los debates en el Congreso los pueden estudiar. Bueno. Y eran de un nivel tremendamente alto. Pero los socialistas te decían, no hagas el Banco Central, no lo crees, porque si creás el Banco Central vas a destruir la moneda con la que pagamos a los obreros. Los socialistas hace 100 años defendían a los obreros. Todo al revés. Y te decían, porque te decían, claro, si vos imprimís billetes, vos le pagás con eso a los obreros. Si imprimís billetes se desvalorizan y lo entendían perfectamente bien. Juan B. Justo escribió un libro que se llama La Moneda, que dice lo mismo, te explica por qué hay que tener una moneda dura. Y por supuesto es mejor tener un Banco Central que funcione bien si vos lo sabes manejar y tenés políticos razonables y economistas razonables. El problema es que hace 80 años que no funciona. Exacto. Agustín Echevarne, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por venir. Un placer.